Padre, gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos ayudes, Señor, en esta mañana. También queremos darte gracias por poder estar en este lugar, Señor, porque tú perseveras con tu iglesia hasta el final, Señor. Gracias por la misericordia que has extendido sobre nuestra vida. Ayúdanos a que nuestro corazón sea recto, limpio, Señor, delante de ti. Solo tú lo puedes hacer, Señor, de limpiar los corazones, santificar la mente, Dios, la vida, renovar al creyente cada semana. Esa es la obra del Espíritu Santo. Damos gracias por este espacio y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar hablando del capítulo 25 del matrimonio en la confesión de fe. Quedó pendiente algo que para entrar ya al primer párrafo, pero quedó pendiente algo de la semana pasada y dijimos que habían dos cosas que no estaban en la confesión de fe. Una era la definición clara del matrimonio, que ya lo vimos, y la otra es la omisión del divorcio, es decir, la confesión de fe no habla y no explica si un cristiano se puede divorciar, si no se puede divorciar, por qué se podría divorciar o por qué no se podría divorciar. Y vamos a hablar de esa parte hoy. Acompáñenme a Malaquías 2:16. Malaquías es el libro que cierra el Antiguo Testamento para los que no saben. Entonces, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2:16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El repudio es el divorcio en el Antiguo Testamento. Cuando una mujer era rechazada por su esposo, entonces era repudiada. El esposo tenía que darle una carta de divorcio legal, así como una carta que usted manda a una empresa, así igual, una carta donde decía la razón por la cual él se divorciaba, y esa carta se la llevaban al sacerdote y el sacerdote pues miraba y normalmente decía que sí, porque en ese momento los hombres tenían como más voz en cuanto a eso. Vamos a mirar entonces la actitud divina hacia el divorcio puede resumirse con dos afirmaciones. O sea, lo que Dios piensa del divorcio es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Entendamos que el divorcio se puede catalogar o se define como un pecado. La negación del matrimonio que Dios ordenó es un divorcio. O sea, la negación del matrimonio que Dios ordenó. Dios ordenó el matrimonio para toda la vida, hasta que la muerte los separe. ¿Qué puede destruir un matrimonio? El pecado. ¿Por qué? Porque el pecado también trae ¿qué? Muerte. Entonces la connotación no es solo una muerte física, sino si la muerte logra entrar a un matrimonio, pues lo acaba. Y la muerte entra a través de ¿qué? Del pecado. Dios odia el divorcio porque siempre es el resultado de ¿qué? Del pecado. No hay ningún divorcio que sea bueno. Así la persona que crea que no tenía la culpa, normalmente uno de los dos cree que no tiene la culpa, pero podemos decirlo con toda certeza que no hay un solo divorcio bueno, no lo hay. Así sean las razones que sean, alguien empieza su mente a cavilar y a pensar, y usted dice, ¿y si ese hombre fue infiel? Obvio, el divorcio debe hacerse, puede hacerse, pero eso no quiere decir que sea bueno para ninguna de las dos partes. Y si tiene que ver con que la persona está salvaguardando su vida, claro, tiene que también guardarse, pero lo que debemos dejar claro es que las razones van más allá de lo exterior y son razones internas, donde no se cumplió lo que se prometió o donde simplemente se tomaron decisiones a la ligera. Muchas personas se casan a la ligera, sin saber qué es el matrimonio, tanto en el mundo como en Cristo, porque el matrimonio no es un mandato para salvación, sino un mandato de creación. Se recomienda que cada cual se case de acuerdo a sus creencias.
O sea, el matrimonio correcto sería un incrédulo con un incrédulo y un creyente con un creyente. Un mormón con un mormón. Un testigo de Jehová con un testigo de Jehová. Así debería ser el matrimonio. ¿Para qué? Pues para que se entiendan un poquito, para que no sea tan agonizante, tan difícil, ¿sí? Ya es difícil el matrimonio y es más difícil si dos personas tienen dos creencias diferentes. Pero independiente del matrimonio, de cómo suceda o cuál sea el credo o la creencia de las personas, no debe divorciarse, porque es algo muy serio. Mateo 19:6, iremos Mateo 19:6. No son muchos los pasajes que hablan del divorcio explícitamente, pero otros sí implícitamente. 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero leamos desde el 1, 19:1. Aconteció cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. ¿Sí ven lo que dice? Tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos decían eso porque en la ley era así. ¿Se acuerdan que hemos hablado que si le quedaban la comida salada, entonces la podía despedir? La comida salada no me gusta, usted no es mi esposa, chao. ¿Sí? Si se engordaba, la podía despedir. Si se adelgazaba, la podía despedir. O sea, cualquier causa que buscara le era ¿qué? Lícita. ¿Por qué? Porque era la ley en un término legalista, no era la ley que Dios había establecido. La Biblia dice otra cosa, eso ya lo prediqué aquí en algún sermón. Deuteronomio decía otra cosa, y Deuteronomio se refería a que si encontraba alguna cosa indecente, impura, se refería a la pureza. Es decir, si se daba cuenta que esa esposa, por ejemplo, no llegaba virgen al matrimonio, eso era diferente. O sea, si una mujer no llegaba virgen al matrimonio, era una causal de divorcio. O sea que hoy no habrían matrimonios. Hoy no habrían matrimonios. Pero si llegaba ella y ya había tenido un varón y se lograba comprobar, el esposo tenía todo el derecho a repudiarla. Pero esa parte sí era válida. Lo que no era válido era que se repudiara por cualquier cosa, por lo que no le gustara al hombre. Entonces eso, así se manejaba el divorcio en la ley, pero no estaba correctamente. En este mundo caído, como Dios conocía todo de antemano, Dios sabía que, a pesar de que la misma palabra dice que no se debe separar el hombre de la mujer y que solo la muerte puede separarlos, aún así en este mundo caído hay una cláusula que permite el divorcio, o dos cosas. Algunos dicen que dos y otros que tres. Vamos a mirar qué podemos aprender de ello. Dios mandó una vez a ciertas personas a que se divorciaran. Vamos a mirar Esdras 10:1. Vamos a mirar unos casos donde Dios mismo manda a que personas se divorcien. Entonces ya ahí empieza uno a pensar, ¿cómo así? O sea, Dios dice que no se debe divorciar, pero Dios mismo manda a la gente a divorciarse. Entonces vamos a explicar, ¿sí? 10:1. Esdras 10:1. Este es un caso particular. El pasaje de 10:1 al 14 hablan de cómo el pueblo que volvió de la cautividad se casaron con mujeres extranjeras. Entonces Dios le dice a ese pueblo que deben divorciarse. Y ahí dice, vamos a mirarlo ahí. Mientras oraba Esdras 10:1 y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras:
nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿Sí ve? ¿Cuál era el pecado? La ley decía que no podían casarse con extranjeras. Es lo mismo que el yugo desigual hoy para la iglesia cristiana. En Israel, tomar una mujer extranjera era equivalente a desobediencia. Hoy en día, una persona que se casa con una persona que no sea cristiano, más que cristiano diría yo, nacido de nuevo. Porque puede decir que es cristiano que va a una iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, va a tener un problema. Entonces, ellos reconocen su pecado y dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, versículo 3, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces ellos están diciendo que se van a divorciar, pero también están diciendo que también tienen que despedir a los hijos. Entonces note que Dios en este caso está mandando un divorcio de un pueblo. Ni siquiera era uno, eran muchas. Lea lo que dice ahí en el versículo 2. En versículo 1, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hartos eran, muchos, tal vez miles de familias, entre familias. Y tenían que divorciarse, o sea, el Señor mandó, ¿por qué? Porque tenía que preservar a su pueblo. El matrimonio en Cristo ayuda a preservar descendencias, si se hacen las cosas como la Biblia dice. Mateo 1:18. Solo para que usted vea que sí hay textos donde hablan de eso, que es el Señor mismo está hablando. Mateo 1, ¿qué? Mateo, ese no me suena, pero bueno. Ah, sí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Por qué se cita este texto? Porque había una causal de divorcio si José decía que ella estaba encinta. Donde José cuente que ella está encinta, le tocaba divorciarse de ella. O sea, está diciendo que si una mujer aparece embarazada y la única que estuvo embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo fue ¿quién? María. Ninguna otra queda por ese sentido. ¿Listo? Es porque pecó. Pecó y falló. Jeremías 3:8. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Esta es la historia de dos hermanas de Israel y Judá. Y el Señor acá dice, Jehová exhorta a Israel, a Judá y al arrepentimiento. Entonces hay dos hermanas donde pecan y él dice que le dio carta de divorcio. Dios usa la relación matrimonial con su pueblo. La relación de Dios con su pueblo siempre será ¿qué? De pacto. Y es igual a un matrimonio. ¿Qué espera él? Fidelidad, obediencia, respeto. En este caso Dios dice que se divorcia de su pueblo. Y otro que es más claro es Ezequiel 16, que ese es un pasaje bien interesante en este tema. Y pasé yo otra vez junto a ti, está hablando de la infidelidad de Jerusalén, y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esa es la relación. ¿A qué se parece eso? A una relación sexual. Note que ahí dice tiempo de amores, y este pasaje es muy duro de leer, porque aquí se habla de sexo verdaderamente en Ezequiel 16, versículo 8. Y en versículo 59 del mismo capítulo dice, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Es decir, Israel o Jerusalén fue infiel y el Señor tiene que divorciarse de ellos y los manda al exilio de la cautividad. De hecho, ese divorcio sigue. Para los que no saben, Dios se divorció de Israel hace mucho tiempo.
Israel ya no es lo que la gente piensa y le engañan a la gente diciendo que Israel, toca orar por Israel en las comidas. Eso es falso. Toca orar por todo el mundo y orar por los alimentos, y toca orar por los palestinos y por los israelitas y rusos y ucranianos y colombianos y venezolanos. Por todo el mundo hay que orar. Si usted quiere orar por los pecadores, entonces ore por cualquier pecador de todas las naciones, ¿sí? Pero que sea exclusivo, ya no. Eso se perdió porque ellos violaron el pacto. Entonces la restauración vino con el nuevo pacto. ¿Para quién? Para la iglesia. Entonces la iglesia es el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. No somos judíos, somos hijos espirituales de Abraham. Todo eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Entonces, el divorcio aparece en la Biblia siempre por causa de ¿qué? Del pecado y de la infidelidad. La naturaleza esencial del divorcio debe entenderse a la luz de la identidad del matrimonio que se ve anteriormente. El matrimonio no lo constituyen las relaciones sexuales y el divorcio no lo constituye el adulterio. Le repito esa frase. El matrimonio no lo constituyen las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen relaciones sexuales antes de casarse y después dicen que no necesitan casarse porque ya es mía. Ya es mío, ya es mi esposa. Hay muchos que llegan obvio, lo hacen en una ignorancia impresionante espiritualmente, no conocen a Dios. Entonces dicen, ella es mi esposa. Es más, mucha gente se presenta como esposo y esposa sin ser casados. Entonces ellos creen que por el hecho de que tuvieron relaciones sexuales o llevan muchos años viviendo juntos sin casarse, ya son un matrimonio. No, no es así. Debe tener un orden y debe establecerse. Aquí en Colombia, después de los 2 años se llama una relación de hecho, donde la persona pues ya tiene los mismos derechos legales, pero delante de Dios no se ha casado, debe casarse, porque el matrimonio debe ser público. Puesto que el matrimonio no lo constituyen las relaciones sexuales, asimismo el divorcio tampoco lo constituye el adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un adulterio, la primera salida no es divorciarse, es que restaurarse. Es difícil, estamos hablando de algo difícil, pero hay un ejemplo bíblico poderoso. Dios mismo con su pueblo. Dios mismo con su pueblo. Dios mismo contigo, entonces, para que empiece a entender más. Dios mismo con usted. Nosotros estábamos separados de Dios, enemigos de Dios. A veces nos comportamos como la esposa infiel, solo a veces. Y Él vuelve y sigue ¿qué? Amándonos, perdonándonos, buscándonos. Dice que, puesto que el matrimonio está constituido por el pacto matrimonial formal, el divorcio debe llevarse a cabo mediante un documento formal de divorcio también. O sea, así como se establece un matrimonio, no se deshace porque cometí adulterio, entonces separémonos y no volvemos a hablar y nos vamos cada uno por su lado. Tienen que también hacer un proceso formal. Así como se hizo formal el matrimonio, para deshacerlo también es un proceso formal. Puesto que el matrimonio tiene como propósito el compañerismo, el divorcio repudia ese compañerismo. Es decir, no es más mi compañera, no es más mi compañero de vida, pero vamos a ir a Deuteronomio 24:2, a ver qué dice. Debe haber una causa justa. No es porque a mí, como ahora dicen, incompatibilidad de caracteres. No, eso debió haberlo pensado antes de mirar su carácter, o sea, ¿sí? Deuteronomio 24:2. Perdón, 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Era con una carta. Esa carta servía para que la mujer no quedara desprotegida y para que ella quizás volviera a casarse. Si no le daba carta, ella no podía volver a casarse. Era una protección. Pasa igual hoy. Si usted no deshace ese matrimonio que por una causa justa, que es la inmoralidad sexual,
ahorita vamos a hablar de las otras, se divorcia, usted no puede casarse porque está en adulterio, hasta que se divorcie. Si el marido muere o la esposa muere, dice la Biblia que queda libre, porque queda libre de la ley. La ley ya no son casados, ya quedó viudo o viuda. Sí. No hay estados, no hay sino dos estados, casados y solteros. Es decir, los viudos y las viudas son solteros y los divorciados son solteros. ¿Se ve? Aquí no hay 5 estados, 7 estados, no, hay 2. Hombres casados y hombres solteros. Si eres divorciado, eres soltero. Ya, que no lo hizo bien, eso lo arregla por el camino, tranquilo, el Señor le va a tratar su corazón. Si lo hizo bajo un parámetro bíblico, igual. Pero las personas no se divorcian para quedarse solas. Esa es una mentira que muchas iglesias legalistas le meten a la gente, que no se pueden casar. Eso es un debate en las iglesias reformadas y en las iglesias cristianas. Si es permitido o no permitido casarse después del divorcio. Eso es lo sentido común. ¿Para qué se divorcia una persona? ¿Para quedarse solo? No, se divorcia porque fracasó, porque su matrimonio no funcionó y quizás necesita otra oportunidad. Pero es diferente también el tiempo, la edad. Obvio, si se divorcia a los 70, pues yo creo que es mejor que quede solo. O sea, sí, hay que ser honestos. ¿Sí? Pero si se divorcia a los 30, pues a no ser que tenga el don, entonces se equivocó. Se equivocó porque no tenía el don, porque ya se casó. O sea, si no tenía el don, ¿para qué? Si tenía el don, ¿para qué se casó? Mire lo interesante. Si una persona es llamado a quedarse soltero, pues no debería casarse, la embarra. No va a ser feliz, porque es llamado a quedarse soltero. El problema es saber eso. Y necesita comunión, vida con Dios. ¿Sí? Y si es llamado a casarse y no se casa, va a sufrir también. Claro, porque va a ser un soltero amargado o una soltera amargada. Va a ser un soltero o una soltera que vive quemándose en el pecado inmoral, en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque no ha resuelto esa parte, porque no ha podido encontrar y entender, Señor, ayúdame y obra en esa área en mi vida. Versículo 2. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí ve? Si le daban la carta, podría ir y casarse. Si no le daban la carta, no. Ningún sacerdote la iba a casar. ¿Me presta su carta, por favor? Péseme la carta. ¿Sí? Así era, como hoy en día. Yo no, si a mí alguien me dice, pastor, nos vamos a casar, digo, debe casarse por lo civil. Me trae el registro de matrimonio, con mucho gusto le hacemos la ceremonia. Pero me trae el registro civil. Si no, no. No, es que, no. Me trae el registro. Yo no puedo casar personas, la iglesia no casa, entiendan eso. Ni la iglesia católica ni la iglesia cristiana casan. La iglesia católica hace el mismo proceso, pero al revés. El cura oficia la ceremonia y tiene que llevar esos papeles a la registraduría. Aquí es al contrario. La gente va a la registraduría y trae los papeles ¿a dónde? A la iglesia. Nosotros como iglesia constituida legalmente podemos casar, evitarle a la gente que vaya al notario, pero me toca hacer un proceso a mí como pastor. Yo puedo ir a la notaría, suscribir la iglesia y yo puedo evitarle a los feligreses que vayan a una notaría. Y se hacen las dos cosas en un mismo día, que tenemos ganas de hacer esa parte para ayudar a las personas que se van a casar. ¿Por qué? Porque no van a ir a la notaría. Entonces uno hace lo que hace el cura, los casa, a uno le dan un formato, unos papeles, ellos firman, yo firmo y yo al otro día voy y lo llevo a la notaría y lo registro. Ya, se puede hacer, el pastor tiene esa autoridad delegada por el Estado y se puede hacer legalmente, es decir, yo puedo hacer el papel del cura, que es, no necesitan ir a la registraduría, acá hacemos todo en la iglesia. Entonces el mismo día se casan delante del Estado y el mismo día se casan delante de Dios. Es chévere, porque se ahorran una ceremonia. Varios pastores me han aconsejado eso, estamos ahí mirando cómo lo hacemos. Puesto que el matrimonio tiene como propósito el compañerismo, entonces lo que se acaba primero es la compañía.
Por eso es curioso que las personas separadas quieran estar juntos, ¿no? O sea, ya, se acabó, o sea, hay que entender. Una persona que se divorcia por verdaderos motivos bíblicos debe madurar y debe entender que no puede volver atrás. Acá dice, pero el versículo 3, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, no la podía volver a recibir. Uy, es que ahora se puso como mejor. O sea, sí, sí. No, es que con los años como que le sentaron los añitos y se murió el otro marido con el que se casó, ahora venga para acá. No, la ley no permitía eso. La ley no permitía que se volviera a casar con el mismo. No, señor. Por eso era tan serio tomar la decisión. Sí, no, y ahora está como mejor que cuando la tuve yo. O sea, le sentó el otro matrimonio. O sea, no se podía. Y eso pasa hoy en día. ¿Se ha escuchado la historia de muchas parejas que se divorciaron? Pasaron 10, 15 años y vuelven y se casan, pero ya cada uno tuvo su vida por aparte. Es difícil. Cuando uno ya tiene algo claro, es difícil. Tiene que, tal vez sí se amaban y se separaron. También ha pasado. Hay casos donde no debían separarse. Quizás la salida era la restauración, pero ni siquiera lo intentaron. Hay parejas que ni lo intentan. Si usted me pregunta, conozco cualquier cantidad de testimonios de hombres y mujeres cristianos verdaderos que han pasado por el adulterio y han sido restaurados y están en una iglesia sirviéndole al Señor fielmente, claros, sin culpa, sin condenaciones, y no son menos cristianos que otros, les aclaro. No son menos cristianos que el que, ay, no, yo nunca me he separado. No, eso no lo hace más cristiano a usted. Al contrario, podrían ser más cristianos porque ejecutaron lo que Cristo dice, ¿qué? Perdonar y amar. Lo primero que Dios le pide a una persona cuando es herida es perdonar. La causa puede ser diferente, puede ser el adulterio, puede ser el maltrato, pero perdone y procure la restauración. Los fundamentos correctos para el divorcio son 2, aunque algunos dicen que 3. Pero el matrimonio es un pacto de compañerismo. Los únicos fundamentos correctos según la Biblia para el divorcio son los que contradicen la identidad del matrimonio. Entonces están el adulterio y la deserción, escuche. Primera de Corintios 7:15. Ya hablamos del adulterio harto. Primera de Corintios 7:15. ¿Qué se entiende por deserción? ¿Quién sabe ahí, los que conocen términos? Sí, abandonó. O sea, el abandono. Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. El abandono es que una de las dos partes se va de la casa y ya, nos vemos, chao, nos separamos. No se divorcian todavía, son casados y una de las dos partes se va. ¿Qué pasa? La otra parte debe esperar un tiempo, por lo menos de 2 a 3 años recomiendan. A ver si vuelve, a ver si se arrepiente, a ver qué pasó. Si no, tiene la libertad de iniciar un proceso de divorcio. Atento a esto que pasa. Muchos cristianos, en su inmadurez espiritual y más en su rebelión interna, buscan una excusa para divorciarse. Y eso es bueno que usted lo sepa. Muchos cristianos inmaduros y rebeldes, se lo digo así con el corazón en la mano, buscan separarse porque no quieren compromiso. Se lo voy a decir en término más duro, porque les queda grande, les está quedando grande amar, les está quedando grande dar y servir a otra persona. Entonces buscan una razón bíblica que no existe para divorciarse. Es más, algunos pueden argumentar, decir que no son cristianos, entonces dicen, no, pues yo no soy cristiano, entonces me divorcio. Pero puede ser cristiano y va a tener problemas toda la vida, garantizado, toda la vida.
porque está tomando en juego a Dios y a su palabra y un pacto de amor. O sea, divorciarse porque es que no quiero que me exijan. Cuando son dos creyentes, el uno no es comprometido y el otro sí, entonces alguno busca escapar del matrimonio. Y eso es una excusa impía, se llama. Pero eso Dios le va a pasar. No va a ser feliz, es garantizado. Bueno, obvio que se puede arrepentir y puede, pero va a vivir un proceso un poco difícil porque jugó con Dios y con la palabra. Entonces, lo mejor es orar, arrepentirse y seguir adelante con el matrimonio. Seguir adelante, el Señor lo va a restaurar si hace las cosas bien. Se lo digo porque son muchos los casos de parejas de creyentes que se casaron y en un momento u otro uno de los dos sale con el cuento, no, yo me quiero divorciar. No, es que no nos entendemos. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. No, yo ya no soy cristiano. ¿Y era cristiano? Se supone que era cristiano cuando se casaron. Es de mucho cuidado este punto. Ha dañado muchas vidas en las iglesias. Se restaura la parte inocente en ese caso. Esa se puede restaurar. El otro le va a costar quizás toda la vida para restaurarse. ¿Por qué? Porque donde vaya el problema es él o ella. En otra relación que entre es el mismo problema. Sea del mundo, sea cristiana, sea cristiano. Es el mismo problema. No quiere compromiso. No quiere amar. No quiere vivir para otra persona. Porque tan pronto le exigieron, sacó el cobre. Y como decían los abuelitos, salió chonteado. O sea, del matrimonio. Entonces, es muy delicado el divorcio por cualquier cosa. Solo por el adulterio, por el abandono. Hay una tercera que no aparece acá, pero que muchos comentaristas y muchos escritores serios la han dado como una causal de divorcio, y es cuando está en juego la vida, cuando tiene que ver con la protección de la vida. Entonces, cuando una mujer se casa con un hombre violento, o bueno, también un hombre se casa con una mujer violenta, porque no vamos a quién es más violento, ¿no? Sí, oiga, acá ya salió la violencia. Una que lo eduque, dice aquí. Eso. Entonces, cuando en ese caso puede haber el peligro de una muerte, de una agresión, pero ya algo donde está la vida en juego, la persona tiene todo el derecho a separarse primero. Insisto, separarse primero y luego quizás con el tiempo decir, no, realmente no, esa persona no va a cambiar, sigue igual, borracho, agresivo, no va a cambiar, debe tomar por salud espiritual el derecho a divorciarse. Otra cosa es que hay una parte legal, y es que es bueno que la persona denuncie cuando hay violencia. Debe haber un antecedente, eso le va a favorecer en un momento, en un proceso. Y eso también deja un agravante para evitar lo que hoy en día llaman un feminicidio, lo que tanto está pasando, que mujeres, cuando se averigua que mataron a una mujer o a un hombre, no sé cómo le llaman a la del hombre, no sé, solo homicidio, de hombre, sí, homicidio en la mujer. Entonces, cuando se averigua, normalmente ya habían episodios de violencia. Ya le había pegado, ya le había amenazado, ya le había tirado por el balcón, ya le había hecho muchas cosas. Y cuando murió, resulta que no hay nada de evidencia que esa persona era agresiva, violenta. No es un consejo malo, y no estamos diciendo que tenemos que denunciar por todo, ¿no? Porque en la carta de Corintios, cuando la estudiamos, leímos que los cristianos no deberíamos llevar a nadie a un estado judicial. Pero hay un límite donde es necesario acudir a la ley. Pero si dentro de la iglesia los cristianos, la pareja de esposos casados, que ambos son creyentes, ellos no necesitan la ley civil para resolver sus asuntos, necesitan madurar, necesitan morir, necesitan crecer juntos, amarse y respetarse para toda la vida. Si al creyente no le gusta que le digan nada en cuanto a su hogar, tiene que revisar su fe
tiene que revisar su fe, porque la iglesia es un lugar de vida, donde Cristo vive en cada creyente, y Cristo no quiere una cosa para mí y otra para ustedes. Cristo no quiere una cosa para el matrimonio del pastor y el matrimonio de los hermanos. Él quiere lo mismo para todos los matrimonios. Él quiere que todos maduren, que todos crezcan, que hablen sus problemas, que tengan que reconocer, sí, me falta, no sé perdonar, no sé amar, pero hay una manera de hacerlo. Claro, mira, hay 1189 capítulos que te hablan del amor de Cristo. Solo 1189. Alguno te puede servir para no dañar tu vida, no dañar tu matrimonio y no agredir a otra persona que Dios puso a nuestro lado para amarle. Amén. O sea, bíblicamente la iglesia no debería aprobar el divorcio, pero hay una cláusula a la cual nos sometemos, y es que si hay una razón bíblica, se puede conceder. ¿Preguntas hasta ahí?